Apocalipsis. Y en el libro de Apocalipsis 12 habla una palabra en la cual dice la mujer y el dragón, y habla de los últimos tiempos, de la iglesia, de lo que la iglesia está preparándose para los últimos acontecimientos, porque sabemos todos todo lo que se está viviendo en este tiempo, cómo de a poco se van transformando las cosas y se van llevando para el lado de todo lo que está profetizado en el libro de Apocalipsis por los últimos tiempos. Hoy yo veía una marcha en las mujeres por el maltrato de género, veía en un campo a donde habían puesto fotos de todas las mujeres, habían puesto ropa íntima de mujeres que hoy ya no están más, que han muerto, porque han pasado maltrato físico, muchas han sido violadas y tiradas quizás en algún territorio, pero sabemos que veremos esas cosas y peores, chicas, que se presentarán en estos tiempos. Veremos la pestilencia como hoy en día está atacando a la Argentina y a distintas naciones, la peste esta de lo que acontece con la gripe A. Vemos distintas cosas que por ahí rodean y uno parece que cada vez se siente como más encapsulado en un mundo a donde no tiene mucho lugar para poder recurrir. Yo te quiero decir algo, más allá de lo que vos vivas, aquí el único que vos podés recurrir es Cristo, porque Él es el único que va a poder quitar toda la aflicción que venga a querer devastarte. Si ayer me compartía un joven pidiéndome oración por su cuñado, es un joven que vive acá en San Fernando, su cuñado, y este joven fue afectado por la gripe A, y ya está toda su familia también aislada. Entonces, si nosotros tenemos que decir quién está salvo, solo Dios lo sabe, pero también tenemos que ser precavidos. Y vemos que estamos rodeados por todos lados, pero lo importante es que nosotras podamos caminar con el Espíritu de Dios. Más allá de lo que venga sobre nuestras vidas, es caminar con el Espíritu de Dios. Una mujer una vez me compartió que ella sufrió lo que es la enfermedad de esta fiebre que viene con esta pestilencia de la gripe A. Y ella me decía que es algo terrible, que no se lo desea a nadie. Es como que vos te sentís que te estás muriendo de a poco, pero que a la vez querés vivir. Es como que a la vez pedís que se termine lo que sufrís, pero a la vez como que querés que Dios haga algo sobre tu vida. Es tanta la fiebre que te levanta que dice que no soportás ni siquiera el estar recostada. Dice que prácticamente los médicos entran muy poco en las habitaciones de las personas que tienen la gripe A, porque ellos también tienen que ser precavidos por el contagio. Así que te dejan a un costado algo para ponerte, y cuando ellos pueden venir, vienen y te asisten, pero prácticamente estás como en un desierto, estás sola, no hay nada alrededor tuyo. Y yo creo que esa es una prueba muy fuerte para el ser humano, el poder entender que en esa soledad es cuando uno, de la desesperación que tiene, con el último aliento tiene que recurrir a Dios. Hay mucha gente que hoy en día todavía sigue teniendo su corazón endurecido hacia Dios. Hay gente que todavía refunfunea por no aceptar las cosas de Dios, porque no cree que Dios es el camino, la luz y la vida para nosotros. No cree que Jesucristo es el Hijo de aquel que pagó el precio para que nosotros podamos ser salvos. Pero la palabra de Dios no es mentirosa, la palabra de Dios, lo que está escrito, se cumple. La palabra de Dios en el momento oportuno nos hace recordar que ya Dios nos había hablado, que ya Dios nos había profetizado. Y fíjense ustedes cuando hablan en el Apocalipsis 12, dice la palabra de Dios: apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta clamaba:
con dolores de parto y en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de la estrella del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba por dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Fíjense en ustedes lo que habla la palabra de Dios. Primeramente, nosotros podemos ver esa mujer vestida de sol, esa mujer que aún teniendo la luna debajo de sus pies y en su cabeza las 12 coronas, podemos ver cómo Dios reviste y le da la autoridad a la iglesia, a esa iglesia bendita que Jesucristo ha traído acá en la tierra, para que cada uno de nosotros podamos ver el completo diseño de Él establecido sobre nuestras vidas. Primeramente, la mujer, la iglesia, es la que direcciona y la que alinea a la casa. Por eso dice la palabra de Dios, la mujer sabia edifica la casa, la iglesia edifica la casa, la iglesia de Jesucristo edifica la casa. Porque cuando Cristo está dentro de un lugar que es una iglesia, o Cristo está dentro de tu vida, que es tu iglesia interior, eso hará que todo en sus manos sea edificado, sea construido, sea restaurado, sea llevado a pleno a las cosas excelentes que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Ahora ustedes fíjense en algo, dice que esta mujer vestida de sol y de luna, debajo de sus pies, sobre su cabeza una corona, la corona de las 12 estrellas, que significa la autoridad. La iglesia tiene la máxima autoridad, porque Cristo le ha delegado la autoridad a la iglesia. La iglesia es la que, conforme a la autoridad del rey, del gobernante y del soberano, es quien se conduce justamente para que nosotros podamos recibir, conforme a la voluntad del Padre, todas las cosas que Él espera en cada uno de nosotros que Él ya ha depositado. ¿Saben algo? Hay muchas, ayer me tocaba algo que leía de una persona que decía, nosotros cuando nos movemos muchas veces porque tenemos que despedir a un familiar, a alguien querido que está en un cementerio, porque vamos a sepultarlo, o porque muchos todavía toman por costumbre de ir a visitar quizás a algún muerto. Dice, este varón comentaba y decía, siempre nosotros vamos a ver el umbral, vamos a ver la decoración que tiene el lugar a donde está la persona, vamos a ver las bellas flores que le ponen, quizás a lo mejor el recordatorio en una piedra preciosa, o a lo mejor en cobre, o quién sabe de qué manera revisten todo el lugar, o el aposento donde esa persona reposará. Pero hay algo que nosotros nos olvidamos. Detrás de esa piedra, los huesos que yacen en ese lugar, quizás son huesos que nunca pudieron disfrutar, ni mucho menos pudieron encontrar el talento, el diseño o el don que Dios le había dado. Quizás son huesos que vivieron una vida angustiada, desastrosa, que vivieron una vida desordenada, pero que nunca entendieron que había un plan y un objetivo divino que se llamaba Jesucristo de Nazaret. Nosotros podemos ver muchas veces que vamos a ver muchas decoraciones en los cementerios, pero grandes talentos que se perdieron en ese lugar. Talentos que ya no podrán recuperar, ni mucho menos podrán investigar lo que había sido depositado de Jesucristo sobre sus vidas. Cuando nosotros vemos esto, vemos que dice que esta mujer está encinta, clamaban dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Ustedes saben cómo llora la iglesia de Jesucristo en este tiempo por los perdidos, por los que están lastimados, por los golpeados, por los que están adormecidos, por los que están muriendo en el ámbito espiritual, por los que han dejado los dones y los talentos. Ustedes saben cómo sufre la iglesia. Sufre con dolores de parto porque quiere dar a luz el alumbramiento de un hijo y una hija en la cual Dios le ha entregado grandes cosas para que las pueda usar y para que ese diseño pueda usar conforme y a su voluntad, para que pueda repartir dones y talentos, para que pueda transmitir lo que Jesucristo puede hacer en cada uno de nosotros.
La iglesia de Jesucristo es justamente la mujer que da vida, la mujer que da un alumbramiento a las cosas no terrenales, sino celestiales. Cuando Jesucristo dotó tu vida con todo lo que Él te entregó, Él lo que te entregó fue el ámbito espiritual, el ámbito sobrenatural, que tiene que ser deportado sobre tu vida, tiene que ser incorporado sobre tu vida para que vos lo puedas usar, para que vos lo puedas elevar. Satanás conoce esto. Ese gran dragón que se levanta en contra de la iglesia conoce esto. Él conoce lo que hay dentro de tu corazón. Él conoce hasta dónde vos podés quizás levantarte en pie de guerra y comenzar a quitar toda acechanza que Él ha traído sobre tu vida. Pero por eso dice la palabra de Dios que Él dice, cuando vio otra señal también en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba por dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Primer punto, el objetivo de Satanás fue destruir al mismo Jesucristo, al Hijo de Dios. Cuando Jesucristo nació a través de María, Él pensó que tomando justamente al rey de ese lugar, iba a poder devastar a todos los niños nacidos, y que aún en eso iba a caer el privilegiado de Dios, el Hijo de Dios. No lo pudo hacer. Automáticamente Jesucristo ya de bebé comienza a recibir una persecución, su familia, para poder quitarle el propósito de lo cual Él tenía que cumplir en esta tierra. No lo pudo lograr el enemigo. Jesucristo en su infancia ya comienza a impartir la palabra de Dios. En su adolescencia, Él ya comienza a entregar y a reconocer por quién Él servía. Porque Él dijo, yo estoy en los negocios de mi Padre. Significa que Él ya sabía para lo que había sido nacido. Él ya sabía por qué Él estaba cumpliendo un propósito aquí en la tierra. Dice que aún en su juventud, Él comienza el reinado, Él comienza a impartir todo lo que tenía que ver con el reino de su Padre. El reino de Dios ya había sido establecido, constituido. El reino de Dios comenzaba una verdadera expansión. Era que Jesucristo comenzara a trabajar con una gran generación para que esa generación impartiera y explayara la palabra, para que la iglesia fuese dispersa y la iglesia pudiese cumplir el objetivo de ganar las almas, de rescatar a los abatidos, de quitar a los endemoniados toda la aflicción que vivían, de comenzar a traer apertura de espíritu para aquellos que estaban afligidos, para aquellos que estaban entre cárceles, que estaban dolientes, que estaban muriendo, comenzaran a recibir la libertad. Jesucristo expande el Evangelio. Amén. A través de esas generaciones que le creyeron a Dios, hoy vos y yo estamos en este lugar. Amén. A través de esas generaciones, porque esas generaciones vivieron tiempos mucho más difíciles que nosotros. Vivieron la persecución de muchas cosas, pero aún así ellos no desfallecieron. Ellos se dispersaron, pero a cada lugar que fueron, siempre lograron de rescatar un alma para el poder de Jesucristo. Yo te quiero decir algo que en esta tarde, dice la palabra de Dios que este dragón miraba como esa mujer estaba por dar alumbramiento. Si la mujer es una mujer que tiene el propósito de Dios y que tiene justamente la bendición de poder dar a luz, de poder gestar hijos, si la mujer tiene justamente órganos reproductivos para crear nuevas generaciones en potencia, ¿por qué vos crees que el enemigo día tras día se levanta en contra de tu vida? ¿Por qué crees vos que ese dragón está expectante a ver de qué manera él puede hacer desfallecer tus sueños? Él puede hacer quitar tus visiones venideras a lo que se te fue formada. Él puede quitar de tu vida quizás a lo mejor las cosas que todavía no son realizadas, pero que vos ya la tenés que ver como que ellas están en su nombre. ¿Por qué crees que el enemigo, ese dragón, estaba mirando como esa mujer estaba por dar alumbramiento? Porque la iglesia es el vientre reproductivo de aquel soberano que la ha constituido aquí en la tierra. Es el vientre reproductivo a donde día tras día veremos niños espirituales que nazcan, que comiencen a dar a luz en el poderío de Jesucristo,
que comiencen a entronarse en niveles altos y comiencen a recuperar todas las cosas perdidas que hasta el día que llegaron a Él no las pudieron lograr. Pero esos hijos espirituales que la iglesia dé a luz, esos hijos espirituales que comiencen a recobrar fuerza, que comiencen a recobrar ánimo, que comiencen a tomar la potencia, el diseño, el formato que Dios se les otorgó. Son hijos espirituales que también traspasarán las murallas, que también derribarán quizás todas las cosas que se le pongan entre medio para que no los dejen avanzar. Pero ellos solamente sabrán algo, que ellos tienen un ADN que fue implantado sobre su vida y que el ADN justamente es el poder de la palabra de Dios para que quite toda destrucción, para que quite todo formato erróneo, para que quite toda mentalidad escasa, para que quite justamente todo argumento mentiroso que ha venido a tomar posesión en este mundo. Sabemos que hay un mundo en el cual está bajo una gran opresión. Hay un mundo en el cual está perseguido justamente en persecuciones por aquel que quiere venir a desbastar, que quiere venir a quitar. Pero sabemos algo también, el mundo vive en aflicción. Pero nosotros como soberanos de Jesucristo hemos tenido el poder y la autoridad y hemos tenido el gran privilegio que justamente a su iglesia el Padre le otorgó las llaves. Y si el Padre le otorgó las llaves significa que te dio poder, que te dio autoridad, que te dio justamente el renuevo de todas las cosas, para que solamente vos con una declaración a lo que esté muerto le digas que vive y tendrá que vivir. A lo que ya no tenga más sentido, solamente con una palabra que tú lances, comenzará nuevamente a ser restituido. A lo que te digan que ya está perdido, solamente tú le lances una palabra y le hagas ver, mi Jesucristo tiene poder. Solamente Él realiza todas las cosas, Él renueva todas las cosas. Ese es el poder que Jesucristo te entregó. Algo que me acontecía esta mañana cuando Dios me hablaba sobre los sepulcros, sobre ese endemoniado de Gadareno, a donde andaba entre medio de esos sepulcros, a donde andaba justamente afligiendo a todas las vidas que se podían acercar, porque él estaba tan atormentado que quería atormentar la vida de los demás que se le acercaban. Y hubo algo que el Señor trabajaba en mi corazón, mirando a través de un pasaje del endemoniado Gadareno. Decía que muchas veces las personas que viven tan atormentadas es porque por muchos años viven en el silencio. Y en el silencio de haber guardado muchas cosas que vivieron en el pasado y que le atormentaron. Cosas que quizás le han hecho, cosas que no perdonaron, cosas que le dolieron, cosas que a lo mejor no fueron restauradas. Y la persona por el movimiento de su vida, por vivir muchos años en el silencio, de tener en su interior el recordatorio de lo que le dañó, comienza de a poco a venir el tormento. El tormento hace que de a poco vos te vayas acordando de lo que te hicieron o de lo que pasaste. El tormento hace que vos comiences de a poco a recordar lo que dañó tu interior. Y por lo tanto, ese mismo tormento, cuando no es sanado a través de la vida de Jesucristo, ese tormento comienza a traerte una inestabilidad justamente mental, a donde te lleva la locura, a donde te desenfoca, a donde ya no reconoces más ni quién te habla, lo único que sabes es que vienen voces sobre tu vida y te atormentan. Y eso hace que traiga un desenfoque. Por eso nosotros podemos ver tantos episodios a donde vemos personas desenfocadas que caen a tal locura que ni siquiera saben lo que hacen. Y cuando yo veía esto, yo le decía al Señor, qué privilegio tenemos nosotras, de que hoy cuando tenemos un problema vamos delante del Señor. Qué privilegio tenemos nosotras, de que cuando algo pasa sobre nuestras vidas, tenemos el lugar santo, a donde entramos delante de su presencia y Él ya nos está esperando con los brazos abiertos. Qué privilegios tenemos que antes de abrir la boca para decirle al Señor lo que está lastimando nuestras vidas, Él ya lo conoce y por la actitud de verte que tú te estás arrodillando delante de su presencia, ya también Él te está sanando. Es un gran privilegio, chicas, que nosotras tenemos, el ser llamadas hijas de Dios. Como mujeres reproductivas, nosotras engendramos hijos naturales, pero esos hijos naturales son enfocados para el ámbito sobrenatural en el cual Dios los usará. Nuestras generaciones no son generaciones que quedarán desterradas, que quedarán en el anonimato,
que quedarán sin fuerza, sin causa y sin ningún poder alguno. Todo lo contrario. Nuestras generaciones serán generaciones en potencia, que ellos no solamente vivirán todo lo que nosotros estamos viviendo, porque creo que a muchos de ustedes les pasa lo que a mí me pasa, donde tengo que ir, donde nos tenemos que mover, donde tenemos que ministrar, donde quizás a lo mejor tenemos que trasladarnos a otros lugares para llevar la palabra. Nuestras generaciones van detrás nuestro. Ellos vienen, escuchan, miran lo que se mueve, escuchan la palabra de Dios, comienzan a ser ministrados también con aquellos que necesitan ser ministrados. Y saben la locura que me venía hoy a la mente y me reía sola. Porque mirando los sepulcros, en mi espíritu, miraba los sepulcros, miraba los cementerios. Y una palabra que le dije al Señor, fue una pregunta que le hice, pero una pregunta en la cual también le dije, Señor, por las dudas nunca la haría. Le dije al Señor, ¿qué pasaría si tu palabra dice que nos dio poder y autoridad? ¿Qué pasaría si nosotros nos plantamos en medio de un cementerio y le decimos, Señor, en el nombre de Jesús, que estos huesos vivan? ¿Qué creen ustedes que pasaría? ¿Qué harían ustedes si lanzan una palabra con poder y autoridad y comienzan a escuchar el ruido de los sepulcros que comienzan a abrirse? Primero me aseguraría de tener la armadura. ¿Estaríamos preparadas? ¿Estaríamos preparadas para ver eso? El mantito invisible. ¿Estaríamos preparadas para entender el poder que tenemos sobre nuestra vida? ¿Estaríamos preparadas para que cuando nos presentemos en un velatorio impongamos nuestras manos en el que está muerto y le digamos, en el nombre de Cristo Jesús, se te sea dada la vida? ¿Estaríamos preparadas para eso? ¿Ustedes recuerdan cuando la palabra de Dios les habla de que Pedro estaba encarcelado? De que Pedro tenía grilletes en sus manos, en sus pies, y aún tenía aquellos oficiales que lo estaban custodiando para que él no salga de ese lugar. ¿Qué pasó esa noche? Vino un gran adormecimiento espiritual sobre la vida de esos hombres que tenían la responsabilidad de cuidar a Pedro. Y vino el ángel de Dios y abrió los grilletes y automáticamente Pedro se levantó porque le dijo, levántate. Pedro se levantó, sígueme. Pedro le siguió, pasó entre medio de todos los oficiales. Ninguno vio nada, ninguno oyó nada, todos adormecidos. Cuando despertaron, no estaba más el prisionero. Y ellos tenían que rendir cuenta a las autoridades porque en exclusividad le habían dicho, lo cuidan y nadie se corre del lado de él, que esté bien guardado. ¿Qué pasó? Mientras Pedro estaba aconteciendo esa situación en la cárcel, los hijos de Dios estaban clamando con gran poder en oración para que Pedro recibiese la libertad. Los hijos de Dios estaban despidiéndole al Señor, Señor, libéralo. Señor, es tu siervo. Señor, haz algo sobrenatural. Señor, algo que acontezca sobre la vida de él. En el momento que ellos estaban ahí, reclamándole al Señor por Pedro, diciéndole que el ministro, el Hijo de Dios, pueda ser salvo de esa tortura, de esa acechanza, en ese mismo momento que ellos estaban clamando, siente él. Y dijeron, ¿quién es? Y una mujer fue y dijo, y no sé, a ver, voy a ver. ¡Ay! Salió corriendo. ¿Qué pasó? ¡Es Pedro! No puede ser, no es Pedro. Y el otro de atrás. ¡Abrime! ¡Abrime que me siguen! ¡Abrime que me persiguen los soldados! ¡Abrime que me van a ver que estoy en este lugar! Ellos no podían creer que era Pedro. Pero ¿cómo si estaban reclamando? ¿No estaban pidiendo? Si tú pides una sanidad divina, ¿no vas a ver la obra de Dios que está restaurando? Si tú pides a alguien que está en una aflicción, en una acechanza, en una venganza, que Satanás ha venido sobre su vida para torturarlo, para matarlo, y ves que de repente te dice, mira, estoy bien, estoy salvo, ¿no vas a creer lo que es el poder de Dios? Ese es el poder de Dios que está en nuestras manos. Ellos no podían creer, gritaban, se asustaron, pensaron que era un fantasma. Era Pedro. Ellos habían clamado, la obra de Dios había sido ejecutada.
Hermanas, en este tiempo las cosas en las cuales vos pensás que no pueden ser hechas, se dan, porque si vos las crees y vos las lanzás con poder, el poder y la autoridad delegada es hecha aquí en la tierra y en el cielo. Y fíjense ustedes algo, cuando nosotros vemos la palabra de Dios, este gran dragón se paró frente a la mujer. Este gran dragón se paró frente a la mujer. ¿Qué significa? Significa lo que está hablando justamente en el versículo 4. Es que Satanás nunca se dará por vencido. Jamás Satanás se dará por vencido de lo que vos estás viviendo. Él nunca va a querer soltar tu mano. Él nunca va a querer correrse para que vos vayan en objetivo a las cosas grandes que esperas. Si Él le hizo frente a la iglesia, ¿cómo no le va a hacer frente a cualquiera que tenga un poquitito de fe? Cuando tú estás activa, cuando tú miras lo que Jesucristo hace para con tu vida, verdaderamente lo que hace es maravilloso, porque Dios, entendiendo lo que tú puedes hacer conforme a su voluntad, Él hará todas las cosas hechas en su nombre, porque Él sabrá en las condiciones que tú estás, pero también Él verá el poder que Él ha puesto sobre tu vida, porque Él lo declaró, y lo que Cristo te declaró, no hay hombre alguno que te lo pueda quitar. Amén. Fíjense ustedes, hubo algo que a mí me llamó la atención en la palabra de Dios, y es cuando Jesucristo tenía que ir a través de la cruz y le habla a Pedro y a todos los discípulos diciéndole lo que iba a acontecer, que ya era el tiempo para la cruz. Lo que él tenía que hacer era necesario, porque ya tenía que ser cumplido, era hecho por su Padre todas las cosas. ¿Y Pedro qué hizo? Pedro se le plantó adelante y le dijo que que cómo iba a hacer eso. Señor, si nosotros te amamos, estamos cómodos con vos, nos gusta que nos enseñe, mucha gente se convierte, mucha gente te sigue. Señor, ¿cómo vos vas a dar tu vida? Deja que dé la vida a otro, pero no tú, Señor, si tú eres bueno, tú no puedes ir a la cruz. Me imagino el argumento que Pedro le ha dicho. Dice la palabra de Dios que Jesucristo le dijo a él: quítate delante de mí, Satanás. Quítate delante de mí, Satanás. Y esta palabra, fíjese ustedes el significativo que tiene, que a mí me cautivó, impactó mi espíritu, hizo un golpe en donde pude entender por qué Jesucristo le lanzó esa palabra a Pedro con poder y autoridad. Porque dice que esa palabra, quítate de mí, delante de mí, Satanás, significa en el original, significa y quiere decir, ponte detrás de mí. Y ponte detrás de mí significa que Jesucristo le estaba diciendo al mismo diablo: ponte detrás de mí, porque delante de ti siempre estaré yo. Amén, sí, Señor. Significa que cuando tú tengas una situación difícil, tú le vas a decir al enemigo: apártate de mí, Satanás, y él sabrá que tú le estarás diciendo que él siempre irá detrás tuyo, porque delante tuyo irá Jesucristo, detrás estará tú, y a lo último estará él, porque él no tiene parte, ni arte, ni memoria en ninguna secuencia de la que tú quieras hacer. Amén. Fíjense ustedes el poder que tiene la palabra de Dios para con nuestras vidas. Lo que nosotras podemos hacer como mujeres guerreras, lo que nosotras podemos hacer en un ámbito espiritual, en un ámbito sobrenatural, cuando nosotras miramos más allá de lo que Dios tiene declarado para nuestras vidas, cuando nosotras podemos entender hacia el objetivo que Él nos ha llamado. Yo no sé las condiciones que vos viniste en este día. Yo no sé qué es lo que se cruzó sobre tu vida. Yo no sé si es enfermedad, si es economía, si es problema espiritual, si es problema matrimonial, si es problema con tus hijos. Yo no sé cuál es la situación, pero lo único que yo te puedo decir es algo. Dios le dijo a la iglesia que ella tenía delegada todas las cosas, porque solamente a ella le dio la llave. Y si Jesucristo le dijo a Satanás: quítate delante de mí,
A partir de este día, mujer, tú tendrás justamente esa palabra en tu boca. Cuando algo acontezca que te quiera debilitar, que te quiera detener, que no te deje tomar el diseño y el objetivo de lo que vos estás esperando, dile, quítate delante de mí. Y Él sabrá que automáticamente tú tomarás la retaguardia y lo pondrás detrás tuyo, porque no mirarás lo que Él te quiere hacer ver, sino que mirarás al poderoso que te llevará y te elevará para las cosas grandes. Amén. Amén. Ponte de pie, mujer.